Acá tienen la particularidad de que la fuerza U no está escrita, así que no la tienen que escribir. Son 200 sobre I, 300 sobre J y menos 500 sobre K libras. Y F2 son 400 libras sobre el eje I, o sea, sobre J, versor J. Y aquí lo que se le pide es que calculen todos los esfuerzos en todos los miembros y también las reacciones, ¿no? Van a notar que aquí hay varias cosas que están también con esfuerzo cero, porque si lo miran nomás ya hay varias que tienen cero. Sí. A ver, ¿alguno me puede contestar? ¿Han tenido, les ha sido fácil el tema este de reticulados o han tenido algún inconveniente? Yo iba a empezar el TP, pero lo entendí bien, digamos. ¿Lo entendiste bien? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, bueno, les comento que las clases van a continuar virtual, al menos conmigo, y creo que hasta el final del ciclo, porque, bueno, hay una serie de inconvenientes que me parece que las clases van a ser totalmente virtuales. Así que yo soy muy puntual con el horario, eh, así que traten Profe, de ser... Sí, disculpe, me acabo de acordar, tenía una única duda sí, del reticulado que era en cuanto a las disposiciones de las barras, de las bielas. sí, Este, eh, yo, por ejemplo, para hacer así una prueba a tipo imaginaria, digamos, para ver si tengo bien distribuido, por ejemplo, había un ejemplo donde teníamos tipo un puente, ¿no? sí. Pero se le movía una de las barras diagonales, se la ponía en otro, en otra posición donde quedaba, por ejemplo, una cruz. Sí. Y el cuadro de en medio quedaba solamente como que serían como dos chapas unidas por dos bielas. Entonces yo ahí Sí. tranquilamente podía ver que si hacía, por ejemplo, una fuerza para abajo para arriba, eso se me movía, digamos. Más o menos así puedo ir determinando, además de ver si no recurren a un punto los ejes y así. Y bueno, sí, hay que utilizar mucho la imaginación. No te olvides que cuando vos le sacás una barra a este sistema de triángulos, quedan dos sistemas que yo los expliqué a ver, me gusta siempre ponerles esto. Justo me has agarrado. Siempre queda
Cuando yo quito una barra, quedan elementos que no son rígidos. Es decir, yo, como para decirte que quedan dos elementos, mis manos son las partes del reticulado, entonces ve lo que hace. Claro, O sea, mis manos son las partes rígidas que quedan del reticulado. Yo estoy tratando de agarrar con los dedos y ponerlo en una articulación, un par de dedos y agarrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hace esto. claro, deja de Entonces, estar estable. eso es una manera de ver que el sistema gira, no necesariamente tiene que ser paralela, porque acordate que esto, si están así, también te dan un punto de giro, ¿no? Que estando así, los giros son, viste, aquí te da una articulación, si son paralelas, en el infinito. Pero Claro, si no son paralelas, te dan una articulación en algún punto. Y a veces ese punto también es muy coincidente con otro punto rígido o punto fijo de la estructura. Entonces te crean polos de giro, se llaman polos de giro. Entonces ahí ya el sistema es inestable. bien, 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 gracias, profe. De nada. Bueno, vamos a continuar. Son las 7:03, tenemos 34 alumnos. Eh, Hoy vamos a ver mecánica de los fluidos, la parte de hidrostática. La mecánica de los fluidos tiene varias partes, básicamente dos, que se ven en la ingeniería, que es la hidrostática y la hidrodinámica. Por eso ya lo vamos a explicar muy levemente, ya lo hemos dicho. Así que a ver cuántos alumnos hay. Bueno, hay 36 alumnos. Este, Son pocos, ¿no? La verdad que son pocos. Pero bueno. Hoy no hay ómnibus, ¿no? No, No, bueno, muy bien. Deberían estar todos en la casa, o por lo menos. Bien. Vamos a comenzar con hidrostática y presiones de fluidos, por supuesto. Bueno, los apartados que vamos a desarrollar en estas clases, que son dos, son introducción, definiciones, principios fundamentales, trazado de diagrama de presiones, presión hidrostática sobre superficies, resolución de problemas. Bueno, eso es básicamente el temario, ¿no? De lo que la parte hidrostática. La introducción la tenemos ya más o menos, ya lo hemos visto, la mecánica de los fluidos, se divide en dos partes, la hidrostática, que estudia los fluidos en reposo, y la hidrodinámica, los fluidos en movimiento. Bien, los fluidos, nosotros básicamente nos vamos a centrar, por supuesto, aquí por eso los recuadro a hidrostática. Hidrodinámica no vamos a ver. Los mecánicos lo verán en otra materia, y los civiles, los que vean algo de la parte hidráulica. Entendemos por fluido toda sustancia que es capaz de fluir. O sea, son fluidos dos tipos, los líquidos y los gases. ¿Qué tienen de características los fluidos que son líquidos? Son incompresibles, presentan superficie libre y adoptan la forma del recipiente que los contiene. Eso es muy importante que ustedes lo vayan percibiendo ya. En cambio, los gases, ¿qué es lo que pasa? Son compresibles, no tienen una superficie libre porque el gas se expande directamente y tiende a ocupar todo el volumen posible del elemento que lo está conteniendo, ¿no es cierto? Yo largo el gas dentro de algún recipiente
y bueno, y simplemente se expande. Entonces, nosotros vamos a tomar ahora la siguiente definición. La definición de presión, que ya la deben haber visto en Física 1, que es la presión es una magnitud escalar y se define como una fuerza sobre un área. Es una presión. ¿Y en qué se mide? Y bueno, tenemos pascales, que son newton por metro cuadrado, un bar, y a 5 pascales, o la presión atmosférica, que podemos decir son 1003 hectopascales. ¿Por qué? Porque digamos, el pascal es un newton, y el newton es una unidad muy chica. Y encima es por metro cuadrado, o sea, en cada metro cuadrado tengo un newton, no es nada directamente. Así que es una medida bastante chica. Además, como la fuerza F que está aquí en la fórmula puede no ser constante, la fórmula escrita puede ser la presión media. Por lo tanto, la presión en un punto se va a definir. Fíjense, aquí tengo un recipiente, estamos viendo los fluidos líquidos. Este es un fluido en reposo porque estoy en hidrostática. Por lo tanto, toda la masa fluida está quieta. Y vamos a tomar una diferencial de área, tengamos una diferencial de fuerza, o un delta de área y un delta de fuerza en este caso. Fíjense que la fuerza tangencial es igual a 0, el delta de fuerza. ¿Por qué? Porque el líquido está en reposo. Entonces, la definición de lo que es presión hidrostática es el límite de delta de A tendiendo a 0 de delta de F sobre delta de A. Cuando uno le dice la definición de presión, ustedes van a dar esta fórmula. Esto que está acá. Toda la fórmula, bueno. No la de arriba. Esto es presión en un punto para nosotros. El fluido en reposo, el esfuerzo cortante es 0. Tau es el esfuerzo cortante, ¿no? ¿Qué es un esfuerzo cortante? Un fluido en movimiento tiene un esfuerzo cortante distinto de 0. Ustedes imagínense, a ver, vamos a prender la cámara. Imagínense que yo en esta taza tengo miel. Entonces la empiezo a dar vuelta así y voy a volcar. Fíjense que la miel tiene mucho más resistencia a desplazarse cuando yo la estoy volcando que si fuera agua. ¿Qué significa? Ahí tenemos una diferencia de cosas entre un agua y una miel. Entonces, entre las capas del fluido se generan fuerzas cortantes. Por eso es que esa fricción que hay entre una y otra capa, cual genera un esfuerzo de corte, hace que el fluido fluya con menos facilidad o con más facilidad. Ahí sí hay esfuerzo cortante. Entonces, tenemos distintas capas, por eso dice V de velocidad y V más delta de diferencial de V, que son capas con distintas velocidades, porque ahí hay una fuerza tau que es la que está impidiendo que una capa se deslice sobre la otra con mayor facilidad. Pero eso es simplemente para que ustedes entiendan de que en el caso del fluido en reposo, este tipo de cosas no existen. Entonces, en el estudio de la hidrostática, nuestro fluido se encuentra en reposo, por lo que es incapaz de soportar fuerzas cortantes. Entendemos fuerza cortante a la que es tangente a la superficie sobre la que se ejerce y aparece cuando capas continuas de fluido existen velocidades diferentes. O sea, vos tenés capa una arriba de otra y entonces esa capacidad de desplazarse una con otra es más o menos, depende del tipo de fluido.
Por lo que un fluido en reposo solo puede ejercer fuerzas normales a la superficie límite. Fíjense que aquí delta de F está normal a delta de A. Normal. Eso significa que si yo tengo una superficie que está conteniendo el líquido curva, esta delta de F va a ir acompañando perpendicularmente a la tangente. Por lo tanto, eso hay que tener muy en cuenta. Bueno, fundamentalmente la hidrostática se basa en tres principios. El principio de Pascal, el principio fundamental de la hidrostática y el principio de Arquímedes. Nosotros vamos a ver los tres. Cuando ustedes le pidan en el examen, si quieren, cuáles son los principios fundamentales que tiene la hidrostática, enuncian esto y bueno, si le piden, van a desarrollar lo siguiente. Presión en un fluido. Tomamos un elemento infinitesimal de fluido y lo analizamos. Ese es el elemento. Fíjense que aquí estamos trabajando con fuerzas. Por eso hay una presión multiplicado por una área. El área vendría a ser de X de Y sobre 2 para P4 o para P1 de Y de Z. Entonces yo multiplico la presión por el área y me da una fuerza. Por eso puedo equilibrar. Aquí voy a hacer un corte y veo un plano XY en el cual veo las distintas fuerzas. Entonces, podemos llamar P1, P2, P3 y P4 las presiones perpendiculares a cada lado de nuestro elemento infinitesimal de fluido. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a hacer un equilibrio en el eje X. Fíjense que el eje X aquí está XY, no es como normalmente lo ponemos nosotros, ¿no? Está como Y, como está como Z y X como Y, pero no importa, estos son nombres. Entonces, vamos a agarrar el eje X y vamos a hacer una sumatoria de fuerza igual a 0. Fíjense que en esa, yo ahí tengo la proyección de P3 ds dz, que está en rojo, que está equilibrada por P1 de I de Z. Entonces, tenemos P1 de I de Z y P3 de S, de Z seno del ángulo teta, que es el ángulo que está aquí marcado, ¿no? Vemos acá. Entonces, de I es ds seno de teta, por lo tanto, puedo poner de la misma manera, reemplazando a de I, y me queda que P1 de I de Z es P3 de I de Z. Por lo tanto, concluyo que P1 es igual a P3. Igualmente, vamos a ver sobre el eje Y, la sumatoria de fuerzas igual a 0, P2 de X de Z, que es la que está abajo, tiene que ser igual a la proyección de P3, pero con el coseno. Entonces, P3 de Z de S coseno de teta, y aquí tenemos también que dx es de S coseno de teta. Por lo tanto, yo puedo hacer el reemplazo y me queda P2 de X de Z igual a P3 de X de Z. Y me queda que P2 es igual a P3. Aquí vemos que tenemos una igualdad. P1, P2 y P3 son iguales. ¿Y para qué vamos a llamar tanto P1, P2, P3? Llamemos P. Ahora, ¿qué pasa con el otro lado? Simplemente lo que hacemos es girarlo al elemento diferencial 90 grados y encontramos que P4 es igual a P, por lo que concluimos que P1, P2, P3 y P4 son P y son todas iguales. Esto significa que cuando yo agarro un punto de fluido, tengo un elemento que tiene una bola de centro P0, viene a ser el punto, y todo lo que está a la vuelta son presiones iguales, igual a P. Eso es, nos está diciendo el principio de Pascal que la presión en un fluido es la misma en todas las direcciones. Y si es la misma en todas las direcciones y son como vectores, significa que tiene un carácter escalar. No interesa para dónde está apuntando, sino que siempre tiene el mismo valor en un punto.
¿Y para dónde va a apuntar? Y va a depender de cómo está contenido ese fluido. Si estoy dentro del fluido o estoy contra una pared del elemento que lo está conteniendo al líquido. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Pasamos entonces al siguiente principio. Consideremos un elemento diferencial de fluido, la presión. Fíjense que este elemento tiene una forma irregular, pero no importa, tiene un área diferencial de área. En la cara superior la presión es P. En cambio, en la cara inferior vamos a descender un diferencial de profundidad, porque aquí estamos midiendo la profundidad desde el nivel del líquido hacia abajo. Entonces avanzamos una diferencial de H y vamos a tener, por supuesto, un avance de la presión. Entonces ya la presión más abajo va a ser P más diferencial de P. Eso es la presión en la cara inferior. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Por supuesto, las presiones son perpendiculares a las caras que los contienen. Por lo tanto, como son dos caras paralelas, directamente son dos fuerzas que están verticales. Fíjense que es P por dA y dP más dP por dA. O sea, estamos multiplicando por el área, por lo tanto tenemos una fuerza, ¿no? Si yo hago una sumatoria de fuerza igual a 0, me queda la primera fuerza que PdA más el peso del volumen que tengo aquí. ¿Qué pasa? Perdón, una fuerza que es PdA, la siguiente, que es el peso del elemento diferencial, que también es una fuerza, que va a ser gamma del líquido por dH, diferencial de altura, más la diferencial de área, es un volumen, y menos, porque la fuerza está hacia arriba, P de P de A. Por supuesto que aquí, como dijimos, vamos avanzando en profundidad, así que ese es el sentido positivo. Bien, desarrollando eso, vemos que dA la podemos sacar y nos queda que P más delta más gamma del líquido dH menos P de P. Entonces, ¿qué nos queda? Simplificando las P, nos queda diferencial de P igual a gamma del líquido dH. Y si yo agarro y voy a hacer la integral entre P0 y P de dP es igual entre 0 y H de gamma del líquido diferencial de H. Ahora, gamma del líquido es una constante, por lo tanto la puedo sacar, ¿no? Así que me queda integrando que es P entre P0 y P y gamma del líquido por H entre 0 y H. Si desarrollo eso, me queda la siguiente fórmula y la puedo escribir de esta manera. Estamos haciendo pasos matemáticos simples, ¿no? Donde de esa fórmula nos queda que P es la presión absoluta. P0 es la presión en la superficie del líquido, o sea, esa que está ahí. Más la presión manométrica, que es gamma H, gamma del líquido. La ecuación indica que la presión en un fluido crece con la profundidad en forma lineal. ¿Qué tipo de ecuación tengo en estos momentos acá? Mirándolo como cálculo, ¿no? Una ecuación lineal. Bien, ¿y cuál es su pendiente? ¿Cuál es la variable y cuál es la pendiente? La variable es la altura, la pendiente es la... H. H como si fuera X, ¿entienden? En este caso nosotros tenemos el eje sobre H. Entonces H es la variable. ¿Y gamma del líquido qué es? La pendiente. La pendiente de la recta, que puede tener o no una constante que es P0, que la va a mover del eje. Vendría a ser, en este caso, de
origen del sistema de coordenadas. Entonces, esto que está acá es una ecuación de una recta, ¿no? Con pendiente gamma del líquido. ¿Correcto? Bien. Profe, tengo una duda. Sí. No sé si no lo escuché. ¿El gamma del líquido qué es? ¿La densidad? No, el peso específico. Ah, el peso específico. Claro. Peso Ah, bien, específico. gracias. Estamos hablando de fuerza. ¿Qué es densidad? Ah, masa en volumen. ¿Y qué es peso específico? No escuché. ¿Alguien sabe qué es peso específico? Epa. Peso Ninguno de los... específico no es algo que es para cada No, tipo de ¿cuál es material. la fórmula de peso específico? Alguien dijo la densidad, que, Dios mío. Y después dicen que los físicos la enseñan. Bueno, ¿qué es peso? ¿Qué es densidad? El alargador. Masa por unidad de volumen. No, por no. Eso, por es ¿Puede un, decir es que un sea el símbolo peso por. por volumen o algo así? No, no puede ser que no sepan lo que es densidad. Es masa sobre Densidad volumen. de masa sobre volumen. Masa O sea, es sobre una volumen. división. Peso Es era una división. ¿Y el qué es peso peso por específico? volumen. ¿Cómo? Chicos, El, ustedes están el peso supuestamente. sería el peso sobre el volumen. No, el Peso sobre el volumen, el profesor. peso no puede ser, perdón. Estamos estudiando ingeniería y ustedes tienen que expresarse bien. El peso sobre el volumen, hay dos pesos ahí, dos términos que están diciendo lo mismo. El peso específico, perdón. Peso específico es el peso sobre el volumen. Y la densidad es la masa sobre volumen. ¿Y peso qué? Masa por gravedad. Masa por... Masa por, No es por gravedad. Masa por la aceleración de gravedad. Ah, bien. Eso se llama ingeniería. No es cualquier cosa. No es, a ver, dame un tomate, pero el tomate que sea verde, rojo. No. No. Y tengo prendida la cámara. No. Eso me da dando me está dando de terror la respuesta. Entonces, si yo estoy hablando de aquí de una fuerza, ¿qué tengo que tomar? Un peso específico. Porque el peso es una fuerza. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Y estudien qué es densidad y peso específico, porque no puede ser que no sepan. Bien. Sigamos. Bueno, la dimensión de la presión es una fuerza dividida en un área o una superficie. ¿Vamos bien? Sí. Bien. Vamos ahora al siguiente principio. El anterior era el principio fundamental de hidrostática, ¿no? Consideremos un cilindro de base A, que es el área, ¿no? Me interesa, puede ser en este caso yo puse cilindro, pero no necesariamente tiene que ser un cilindro, puede tener la forma que sea. Sí, tiene la figura plana abajo, porque aquí está dibujado plano. Bueno, tiene un área A y una altura H. Y está a una profundidad H1, la cara superior, por supuesto, del líquido, y analizamos su equilibrio. Fíjense que aquí nosotros ya tenemos dibujadas un poco de antemano el diagrama de presiones. ¿Por qué? Porque ya sabemos que varía en forma lineal. Entonces acá, en el nivel del líquido, vamos a hacer un numerito aquí, tenemos 0, ¿eh? Si yo trazo una pared vertical, aunque sea imaginaria, puedo decir que empezando desde 0, voy trazando con una pendiente que es gamma del líquido, el diagrama de presión. En este caso yo me quedo con esta parte, que viene a ser este sector que está rayado.
Pero acá, fíjense, yo lo voy a borrar. Yo lo hice así para que lo entiendan. Todos los vectorcitos estos están apuntando como con respecto a la cara del cilindro. Perpendicular, porque la presión siempre es perpendicular al elemento que está conteniendo. En este caso lo está conteniendo al cilindro. Bien. La fuerza 1, que está arriba, es la presión en 1, viene a ser a nivel de H1 por el área. Por lo tanto, la presión 1 es gamma del líquido por H1 y por el área me da a mí la fuerza 1. La fuerza 2 le da presión en el punto 2, que vendría a ser un punto más abajo, a una profundidad H2. Por lo tanto, la fuerza me da gamma del líquido H2 y por el área. Fíjense que aquí y aquí tengo H medido en metros, para ponerle una idea, y el área también medida en metros, por lo tanto aquí son metros cúbicos, y aquí tengo, qué sé yo, un peso en metro cúbico del líquido. Entonces, ¿qué me queda acá? Me queda una fuerza. Si yo hago la sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, tengo F1 apuntando hacia abajo, más el peso de ese volumen de líquido. Y yo lo que quiero aclararles acá, yo aquí elegí una forma, dije que hay algo. Es un cilindro de líquido. O sea, lo único que he hecho es decir, bueno, me imagino que aquí, esto que está azul, todavía sigue siendo líquido. No he hecho nada, no he puesto absolutamente nada ahí adentro. Hay líquido, estoy analizando una masa de líquido. Entonces tengo una fuerza 1 sobre la parte de arriba, más el peso de ese líquido que hay aquí, y menos la fuerza F2 que viene de la parte de abajo. Yo hago la cuenta necesaria, reemplazando lo que teníamos arriba, me queda que P es directamente gamma del líquido por el volumen del cilindro, o sea que es el peso del volumen del líquido que hay ahí adentro. Y claro, sí, todo eso era líquido. ¿A dónde viene la historia aquí del principio de Arquímedes? Que Arquímedes hace como buenos 2400 años más o menos, donde vivió el hombre le dijeron que verificara una cosa si era de oro o no, y si no, le cortaban la cabeza. O sea que se imagina que si nosotros estamos ahí y no somos Arquímedes, nos quedamos sin cabeza, porque los tipos ahí no tenían perdón. Entonces, él se dio cuenta de este principio y aplicó lo siguiente. Si yo tengo acá líquido, ve que está en azul, y lo agarro a ese líquido, le saco el líquido y le pongo un elemento que pesa W. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese elemento, primero lo saco y me queda un empuje, porque no hay nada. O sea, se me desbalancea el sistema. Esto que está acá, si yo saco el líquido este que está en azul, queda un hueco, queda con un elemento que tiene para arriba una E, que es el empuje. Ahora, en ese vacío meto un cuerpo, que ahora está del lado derecho. Y ese cuerpo que puse pesa W. Por eso es que esto se equilibra de esta manera. Eso pensó, o pues, supuestamente lo que creemos que pensó, pero está ahí. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bien. Entonces yo cuando ponga un cuerpo dentro de un líquido, lo que he hecho en realidad es desalojarlo a la cantidad de líquido que hay ahí, porque lo saqué y puse algo. Y ese algo tiene un peso, puede ser un corcho, una madera, un hierro, una piedra, lo que sea, pero tiene un peso W. Entonces, el principio de Arquímedes dice, todo cuerpo sumergido en un líquido total o parcialmente sumergido, total o parcialmente, experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. O sea que si yo ahí tengo mercurio, desalojo mercurio. Si tengo aquí agua, desalojo agua.
Por eso les digo, imagínense que lo saco a eso y pongo algo adentro. Estoy sacando agua, si hay agua, mercurio, si hay mercurio y lo que sea, petróleo, lo que haya, es lo que estoy desalojando. Entonces, el empuje viene a ser el gamma del líquido por el volumen del fluido desalojado. O parcialmente o totalmente, si el cuerpo está parcialmente sumergido o totalmente sumergido. Entonces, ¿qué nos da esta situación? Por lo tanto, si W es el peso del cuerpo, tenemos los siguientes casos. Si W es mayor que el cuerpo se hunde hasta el fondo. Segundo, si W es igual al empuje, el cuerpo queda sumergido, pero en un equilibrio indiferente dentro de la masa líquida. O sea, no interesa dónde lo deje porque tiene es como si fuera líquido. Tiene el mismo peso que el líquido. Y si W es menor, obviamente sube de tal manera que el empuje lo levanta y queda una parte afuera y una parte adentro. Y eso es el principio de Arquímedes. Entonces, los principios y conceptos fundamentales. Principio de Pascal, la presión en un punto de un fluido es la misma en todas las direcciones. Principio fundamental de la hidrostática, P igual a P0 más gamma H, donde P es la presión absoluta, luego la presión en la superficie del líquido y la presión manométrica. Y por último, el principio de Arquímedes, que todo cuerpo sumergido en un líquido totalmente o parcialmente experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Y por último, es importante entender que la presión es siempre perpendicular a la superficie sumergida o limitante que se considere. ¿Quedó claro todo esto? ¿O que empiezo el desarrollo de esto? Bien. Sí, profe. Trazado diagrama de presiones para uno, dos o más líquidos. Fíjense que yo acá tengo la fórmula gamma H, que era una fórmula que en este caso no estoy considerando la presión sobre la superficie del líquido. Es simplemente la presión atmosférica, como está en todos lados, directamente no la considero. Bien, entonces mi diagrama tiene una pendiente gamma del líquido. ¿Qué pasa si tengo dos fluidos? Por supuesto que el aceite y el agua, el aceite tiene menos peso que el agua, se va al lado de arriba. Entonces su diagrama de presión va a ser con menor pendiente al del agua. ¿Y qué es lo que sucede? Tenemos este tipo de diagrama de presiones. Fíjense que el diagrama del elemento que está arriba continúa en forma constante en la parte de abajo. Entonces, la presión en el punto A, o sea, un sumergido H1, es gamma 1 por H1. Gamma 1 es gamma del aceite. Por supuesto que eso es peso específico, no quiero volverlo a decir. El peso específico es gamma y la densidad es rho, para que nos entendamos en esta materia, ¿no? Rho y gamma. Aquí estamos hablando de gamma, por lo tanto es peso específico. Bien, para la siguiente etapa tenemos que, bueno, la presión 1 continúa hasta abajo en forma constante. Pero la presión 2 es gamma del líquido por H2. Fíjense que esa parte H2 es desde esta superficie. O sea, del elemento donde el punto A están separando los dos fluidos. Si yo sumo P2 más P1, tengo la presión en el punto B. El punto B tiene P1 más P2. Eso es la presión en B. En el punto A es gamma 1 H1. Entonces en el punto B tengo la suma de las dos que calculamos para que ustedes vayan entendiendo el asunto. Esto es el trazado de diagrama de presiones. ¿Qué pasa si yo tengo una compuerta o un elemento limitante que tiene
en este caso, superficies planas. Ojo que aquí siempre hay que ver esa parte, ¿no? Entre A y B es plano, entre B y C plano, entre C y D es plano, entre D y E es plano. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Fíjense esta línea de trazos, supongo una pared vertical imaginaria. Esto es para ayudarme al trazado, para no equivocarme. Entonces, en esa pared imaginaria yo trazo este diagrama. Este. Que me ayuda a hacer los siguientes trazados. Fíjense que en el punto B, que tiene profundidad HB, yo tengo lo que viene a ser la presión en B, gamma del líquido por HB. Si yo tengo este tipo de superficie limitante y vamos a hacer como si fuera, no como esta, sino también le vamos a poner como si fuera que aquí continúa para acá. Entonces esto es así, así y así. Todo lo demás está con líquido. Todo esto es líquido. O sea que aquí todo esto que está acá es líquido. Bien. Ese es el nivel del líquido. Y esa es mi referencia. La trazo para ayudarme en el trazado del diagrama. No interesa que tenga que estar a escala. Lo importante aquí es que yo debo indicar que a tal profundidad está esta presión. O sea, aquí en el punto del quiebre, que está aquí, hay esta presión que está en naranja. En este punto del quiebre hay esta presión que está a esa altura. En el caso de esto que está acá, yo tengo en el punto B la presión gamma del líquido por HB, que es esta aquí. Luego rebato esa presión. ¿Por qué la rebato? Porque si yo hago aquí como una circunferencia, del lado donde está el líquido, todas las presiones son iguales por el principio de Pascal. Entonces aquí tengo el valor de la presión en B. Luego calculo la presión en C. La traigo a la presión en C, la pongo acá. La rebato. Yo no la pongo acá. La rebato y trazo esto acá. Y luego uno los dos puntos. Y así trazo este trapecio. Ahora lo vamos a ver cómo voy trazando acá en este diagrama. Ahí tengo la presión en el punto S de quiebre. No importa, es un punto. Cierro el triángulo que me está dando el diagrama de presiones. Hago la circunferencia, rebato y pongo el vector perpendicular a la siguiente superficie. Pongo el valor también rebatido o calculado por este que está aquí. Lo llevo y lo pongo acá. Cierro el diagrama con las presiones que tenía calculadas. Bien. Presión en 1 y presión en 2. Ahora voy a seguir para la parte de abajo. Rebato el diagrama. Pongo la presión. Eso es porque en el punto 2 todas las presiones son iguales por el principio de Pascal. Y aquí también es igual porque tengo este punto está a la misma profundidad que 2. Entonces vale P2, vale para acá lo mismo. Cierro en forma rectangular y pongo los vectores. Es un diagrama de presiones resultantes. ¿Alguna duda? Bueno, perfecto. Si yo tengo ahora una superficie curva, fíjense que en la altura, perdón, en la profundidad del punto B, tengo la presión en B. Trazo mi diagrama. Luego me voy hasta el fondo, viene a ser el punto C.
pongo el diagrama, el punto C, del diagrama auxiliar que tengo acá. Este es mi diagrama auxiliar. Entonces la presión en C la pongo ahora en forma vertical porque el fondo tiene superficie horizontal. Presión en C, presión en C. Fíjense que ahora el diagrama es este que está aquí. Con la particularidad que ahora los vectores estos no son paralelos. ¿Se acuerdan de lo que eran las cargas paralelas? Bueno, estos no son paralelos. Y esto si fuera la mitad de un círculo, y este sería el centro, vendría a ser un cuarto de círculo, no la mitad. Todos estos vectores van a concurrir al centro. Porque esto es una porción de una circunferencia, ¿no? Es una cuarta de circunferencia. Por eso, cada tangente me va a hacer que mi presión sea perpendicular a la tangente en cada punto y va a concurrir al centro este que lo vamos a llamar O. ¿Se entendió? Sí, Sí, se entendió. Bien. Y ahora tenemos lo mismo, solo que fíjense qué diferencia ven acá de la compuerta o el elemento que tiene limitante como figura del lado izquierdo con la figura del lado derecho. Concurre un punto fuera del cuerpo de agua, digamos. Sí, pero no es eso lo que vos tenés que advertir aquí. Lo que tenés que advertir aquí es que en este caso, ¿lo ven al puntero mío? Sí. Wow, voy a poner la pluma. Fíjense que aquí el líquido está arriba del elemento limitante. En cambio aquí, ¿cómo está el líquido? debajo. Está abajo. Es como si fuera que yo agarré y puse este elemento y desalojé el líquido. ¿Se dan cuenta? Sí. Y si yo le digo, mira, vamos a seguir imaginando, porque esto es imaginación, y ahora pongo todo esto así y voy a decir, también hay líquido para acá. Bueno, pongamos con azul, espérate que esto. No, por el color. Vamos a poner azul. Acá hay líquido, todo esto es masa líquida. ¿Y qué parece eso? La base de un barco. Exacto. O sea que, ¿qué ha hecho esto? Desalojó líquido. Por eso flota el barco. No. Entonces, ¿qué diferencia hay entre esto que está acá y esto que está acá? Acá, sobre la compuerta o sobre la cara que está conteniendo, porque no sé qué es, estoy analizando cosas que no sé, el líquido está pesando sobre ello. En cambio aquí, el líquido ha sido desalojado, por lo tanto va a generar un empuje. Y ese empuje se lo ve porque fíjense los elementos estos que están aquí, entre B y C, las fuerzas van hacia arriba, ¿ven? La presión va hacia arriba. Los vectores estos, que los puedo transformar en fuerzas, haciendo las cuentas necesarias, es la diferencia entre una compuerta o un elemento que contiene un líquido y el otro. Si son diques, fíjense la diferencia. Si son barcos, fíjense la diferencia. Porque yo aquí también puedo tener
un elemento que haga así, que sea un barco, qué sé yo, no sé, que tenga una forma así. ¿Por qué? Porque todo esto es importante entenderlo para hacer los problemas. Bien. Profesor, ¿puede volver, por favor? Tengo una pregunta, o sea, sobre ¿Qué? el diagrama del cuerpo libre de la derecha, de arriba, cuando estaba hablando de rebatir la presión, yo entiendo que digamos, tiene la misma magnitud y es más fácil poner una que sea horizontal, una presión que sea horizontal, a una que esté inclinada. Eh, pero ese diagrama del cuerpo libre de la derecha es el mismo que el de la izquierda, o sea, hace como si... No, Como, esto que está acá, vamos a cambiar el color de esto, porque no. Esto que está acá es una compuerta que hace así. Y esta que acá es una compuerta que hace así. Cosas distintas. Hasta acá es igual, o sea, hasta el punto 2 igual. Es lo que dije al principio. Voy a variarla a esta que está al costado. Pero es lo mismo. Si yo digo, a ver, el punto 1 es muy igual al punto B, bueno, estamos acá igual. Si el punto 2 de esta es lo mismo que el punto C acá, es igual. Pero ya después esta baja, pero esta sigue en forma horizontal y esta sigue en forma vertical. Son ejemplos. bien, ¿Está claro? ¿Por qué hago sí, esto? Porque vos fíjate que aquí yo al rebatir lo rebato así. Y aquí lo rebato así, ¿ves? Aquí tengo que rebatirlo completamente para abajo. Es lo mismo, porque el punto 2, a la vuelta del punto 2, mientras haya líquido, tengo la misma. Si el punto 2 está acá, ¿cómo es la presión? Mira que ahí está la masa. Y va a ser una redondela, directamente en un círculo. Porque todos los vectores, por eso yo decía, es una esfera, porque en realidad el fluido está en 3D, ¿ves? Todos los vectores van a apuntar al punto. ¿Y cuánto valen los puntos? Los vectores P, que es el o sea, ¿qué principio quieres de quién? decir con ¿Qué? el principio de Pascal? Principio de Pascal. Es Lo que una usted quiere bola. decir, digamos, con las Sí. flechas negras, o sea, ahí en el dibujo de la izquierda, es que todas las flechas los pares de flechas negros tienen la misma magnitud, No, negro no. porque están, o sea, claro, eso que Son están ahí, digamos, colores. que usted lo unió, tienen la misma magnitud porque están aplicados en el mismo punto, digamos. En el caso, en B, después en C y después en D, digamos. Ese par de vectores, digamos, que apuntan al ¿Cuál? mismo punto, tienen la misma Este, magnitud. en el punto 2 tengo el mismo vector de la misma, del mismo Pero módulo. solo esos dos vectores, digamos. Y este. Y no, y todos estos vectores también. Todo esto, porque estos pertenecen al punto 2. El punto 2 tiene una sola profundidad. Bien. Todo lo que esté a la misma profundidad, ¿qué valor tiene? P2. ¿Se entendió? Sí, sí, entendió. Ah, bien. Bueno, me alegro. Gracias. De nada. Pregunten porque esto es tema de examen, ¿no? Esto seguro van a tener que trazar un diagrama, ¿no? Bueno. Transmisión de la presión hidrostática, la presión a la parte superior de la columna del líquido, la presión P0, que ya sabíamos, la presión atmosférica. Y en la parte inferior de la columna vale P y por supuesto, si ese es el nivel del líquido, cuánto es la presión gamma del líquido por H. Fíjense, este es el principio del vaso comunicante. Ustedes tienen todo igual, se distribuye igual. La presión solo depende de la altura, no de la forma del recipiente. Por eso todas las columnas del fluido tienen la misma altura sin importar cuál sea la forma. La ecuación nos dice que si aumentamos la presión P0 en la superficie, que en este caso es atmosférica, con algún mecanismo o un émbolo, la presión P aumenta exactamente en la misma cantidad. Entonces, por el principio de Pascal, la presión aplicada en un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas las partes del fluido y a todas las paredes del recipiente. Y de ahí viene que puedo aplicar lo que viene a ser
prensas hidráulicas, gatos y toda esa historia, frenos, donde fíjense, primero, los dos puntos estos están a igual altura, si no las fórmulas son distintas, ¿no? Por lo tanto, la presión en el punto 1 aquí es igual a esta del punto 2 porque tienen la misma altura. Puedo escribir que la presión es F1 sobre A1 y es igual a F2 sobre A2. Están en un líquido confinado. Entonces, si separo, yo aquí tengo la relación que hay entre las áreas, me va a dar a mí la diferencia que va a haber entre las fuerzas. Entonces yo con una pequeña fuerza F1 puedo levantar un auto, por eso el gato. La presión aplicada en un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas las paredes del fluido y las paredes del recipiente. Frenos hidráulicos, ahí tienen eso, que son los frenos que tienen ustedes en los autos. En realidad tiene ahora un servo que es el que aumenta la eficacia, pero no vamos a entrar en esos detalles. Simplemente sé que pisando un pedal en un pequeño pistón, yo puedo distribuir esa presión que genero con el pie en todo lo que es el sistema de de freno hidráulico. Esto es manera de informativo. Nosotros no vemos esto, los mecánicos lo verán en su momento. Nosotros vamos directamente a la distribución de la presión hidrostática sobre superficie. Y esto es lo importante del curso. Lo de recién era un poco que hay que darlo porque hay que darle una introducción. Pero acá viene la cuestión. Nosotros tenemos dos casos, de ancho constante y de ancho variable. Y en ese caso, dentro de esos dos anchos constantes y variables, tenemos lo mismo, una superficie plana o una superficie curva. Y en de ancho variable, una superficie plana y una superficie curva. Nosotros el punto B no lo vamos a ver. O sea, vamos a ver 1A, 1B, 2A. 2B no vemos. Y vamos a desarrollar los siguientes temas. En esta clase vamos a ver de ancho constante superficies planas. Para eso tenemos el siguiente elemento sumergido de ancho constante y el ancho es B minúscula. Fíjense que estamos hablando de una placa sumergida limitada por 1, 2, 3 y 4 puntos y el ancho de esa placa es B. También estamos viendo en rojo un volumen que se llama sólido de presiones o volumen de presión. Que está acá en rojo. Ese sólido de presión o volumen de presión tiene una resultante. Porque esto viene a ser como una carga distribuida sobre la placa. Que tiene una variación lineal, porque la hemos visto ya. Fíjense que si yo hago un corte aquí y lo veo, el punto 1, 2, 6, 5, lo puedo ver acá, y ya lo vamos a ver más detalladamente. Y aquí tengo un poquitito menos rayado esto para que lo vean mejor. Aquí es importante ver, primeramente, el punto O. El punto O que acabo de trazar dos diagonales vendría a ser ¿qué? El baricentro del... El baricentro de la figura plana sumergida. Fíjense que el baricentro tiene profundidad, porque aquí está proyectado, ¿lo ven a la punta del mouse? El centro O en esta figura tiene profundidad H0. Y de ahí está el elemento aquí, vectorcito, que me dice que ahí hay una presión media. Porque justamente coincide con el baricentro de la figura plana sumergida. Presten atención a lo que digo.
Baricentro de la figura plana es O. Profundidad H0. Pero P es el centro de presión. Está acá y está acá. Fíjense que está siempre el centro de presión, está debajo del baricentro de la figura plana o del elemento que estamos analizando como elemento delimitador. Esto está sumergido, no interesa. Entonces, resumiendo, tenemos un baricentro de la figura de la compuerta plana o de la superficie plana sumergida, y tenemos un centro de presión que es un punto que está contenido en la placa, por eso está acá, que no es vendría a ser el centro de gravedad, porque esto que está acá es un volumen de presión. C viene a ser como el centro de gravedad del volumen S, que viene a ser un prisma de base trapecial. Fíjense que yo tengo que verlo así. Esta forma que queda acá es un trapecio. Este trapecio 2, 6, 5, 1, 2, 6, 5, 1, la base de este prisma que tiene altura B, solo que está echado. Ese volumen de presión tiene un centro de gravedad que es C, que está adentro, ¿lo ven acá? En cambio, el centro de presión está acá y está justo debajo del baricentro de la figura plana. ¿Se entiende eso? Profe, no sé si le molesta, ¿puede explicar de vuelta la justificación de la ubicación de P, por favor? De P. Sí, del centro de presión. De P. El centro de presión coincide. Fíjate que aquí tenemos, a eso voy todavía. Quiero que lo vean al centro de presión. Ya le digo qué es. Primero, el punto O, ¿qué era? El baricentro. ¿De quién? Porque aquí tienen que... De la figura plana. De la figura plana sumergida, que sale de las diagonales. Ahora yo tengo un volumen de presión, que es lo rojo. Ese volumen de presión tiene un centro de gravedad C. Por ese punto del centro de gravedad C pasa la resultante de presiones y esa resultante pega e impacta en el punto P. ¿Y qué es P? El centro de presión. Y siempre va a estar debajo, un poco debajo, del baricentro O. ¿Ahora entienden? ¿Qué es C, profesor? C viene a ser el G que le ponen, viste, del volumen de presión. ¿Qué era el volumen de presión? Un prisma que está en rojo, que está echado, que tiene una base de forma trapecial, que es el 2, 6, 5, 1, este que está acá, 2, 6, 5, 1, y que tiene una altura B, solo que está echado el prisma. ¿Cómo saco el volumen del prisma este? Como la superficie del trapecio multiplicado por ¿qué? Por B. Por B. Es como decir, ¿cuál es la superficie de un prisma? La base, superficie, por su altura, no importa la forma. Bueno, aquí el prisma tiene base trapecio 6, 5 y a altura es B. Entonces, ese volumen tiene una resultante. Esa resultante pasa por algún punto. Y sí, pasa por este punto, C. Y esa resultante, si yo la sigo con la misma dirección de las presiones, pega en el punto P. Y ahí está el centro de presión, donde pega la resultante en la placa. ¿Está? Esto para que lo entiendan, porque esto lo tenemos que justificar. Y eso lo vamos a justificar ahora. Calculamos la resultante de presión. Por supuesto, la presión es gamma H. Fíjense
La presión es gamma por H. La diferencial de la resultante es P por dA. dA viene a ser P, la presión ahí, que está aquí indicada, que la veo acá, la puedo ver acá. Acá tengo la presión. Y dA es el diferencial de área de todo lo que está aquí indicado, que viene a ser DI-B. O sea, dA es B por diferencial de I. Reemplazando, integrando, sacando las constantes y recordando, ¿se acuerdan de lo que yo les decía de esta fórmula? Y teniendo en cuenta que H0 y H son esas profundidades, H me da la presión P y H0 me da la presión media, que es coincidente con el O, baricentro de la figura plana. Esto que está acá, ¿qué era? Perdón. El baricentro. Esto me daba el baricentro y salía de esta, de aplicar Varignón. A por H0 integral de A de H de A. Esto que está acá es lo que tengo aquí. Entonces, lo que hago yo es reemplazar la integral por su resultado. ¿Cuál es el resultado? A H0. Vamos a hacer la redondela aquí. Por eso quiero que no gamma, ¿no? Sino H de A. Entonces te queda gamma H0A como resultado de esta integral, que viene de esto. Bien, entonces, ¿qué es la resultante? Gamma H0 es la P media, porque es justamente lo que yo indiqué aquí, ¿ve? La profundidad H0, yo tengo la presión media. Entonces, significa que el valor de la resultante es la presión media por el área de la figura plana. O directamente gamma H0A. Presión en el baricentro de la placa considerada, P medio. Fíjense que esa presión está en la profundidad de O. La resultante es el volumen del sólido de presión. Que es lo que yo le decía. Entonces, yo quiero calcular la resultante de ese volumen de presiones y directamente calculo la presión media y la multiplico por el área de la placa. Estamos hablando de una placa plana, o sea, no es curvante. Fíjense siempre en esa. Bueno, ahora veamos la posición de la resultante. Sabemos que la resultante es gamma H0A, la hemos visto recién, que viene a ser la presión media por A, donde la presión en el baricentro se llama P medio. El punto P en la placa donde se aplica la resultante es el centro de presión, que es lo que habíamos dicho recién. Aquí está la resultante y aquí está P. Calculamos dónde está la resultante. ¿Qué vamos a aplicar? Obviamente vamos a aplicar el teorema de Varignón. Donde acá, dr, que está aquí, fíjense que yo aquí directamente a dr lo puedo poner como dw por b, porque eso es un área del triángulo, del trapecio de presiones que tengo la base. Si lo multiplico por el ancho B, me da directamente la diferencial de la resultante. Así que yo, integrando, tengo el siguiente resultado, donde W es el área del trapecio y R es el volumen del prisma de presiones. Claro, porque multiplico
el área del trapecio por la altura que venía a ser B, me da directamente el volumen del prisma de presiones. Entonces, si yo agarro y hago dr, lo reemplazo, y a R también lo reemplazo, hago las cuentas pertinentes, esto que está acá, ¿qué me está dando? Esto me está dando a mí el baricentro del trapecio. Entonces, me está diciendo que las coordenadas del baricentro del trapecio del diagrama de presiones. Que está a una profundidad medida de la siguiente forma. Sí. ¿Se entendió esto? Esta demostración no la pedimos nunca, no se hagan problemas. Lo que sí hay que entender cómo se trabaja. Que ya lo hemos explicado en forma verbal. Esto es simplemente la justificación. Entonces, vamos a una distribución de la presión hidrostática sobre superficie. Consideremos el siguiente caso. Fíjense, aquí tengo aquí tengo ya la compuerta vertical con la resultante puesta en el centro de presión y en el baricentro del triángulo. Esto es prácticamente lo mismo que trabajar con una fuerza distribuida. Lo que pasa es que en este caso nosotros no estamos trabajando con volúmenes de presión, que por la particularidad de esta primera parte, el ancho S que está aquí es constante, que venía a ser el B de la compuerta que vimos recién. Pero también vamos a tener casos donde no hay un ancho constante. Por eso hay que empezar a entender bien esto. Lo vamos a dar en la clase que viene. Entonces, el centro de presión, fíjense, este punto viene a ser el centro de gravedad de en este caso, es un elemento que tiene base triangular, que es el prisma, ya no es trapecial porque va hasta arriba. Entonces la base es triangular y la altura es S. Si yo saco el volumen de eso, me da mi R. ¿Cuál es el volumen? P por H y por S. Pero ojo que P es gamma por H, entonces aquí va a quedar P para sacar la resultante, la primera resultante de aquí va a ser gamma H sobre 2 por H y por S vendría a ser el volumen de R. Ya lo vamos a ver. Ahí lo ven más claramente al volumen de presiones. Y fíjense que la resultante está en H sobre 3, como si fuera una carga distribuida. Así que esto lo podemos trabajar tranquilamente como carga distribuida. Ya la conocemos. Donde R es P por H por S dividido 2. Si ponemos nuevamente P es gamma H, me queda PHH por S dividido 2. Si hago la cuenta total, me queda H cuadrado. Y por supuesto dividido en 2 porque es un triángulo, ¿no? Ojo con este 2 porque se lo viven olvidando, ¿no? Aquí hay un triángulo, así que la superficie es base P por altura dividido 2. ¿Alguna duda? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Veamos algunos casos. Fíjense que aquí tengo la compuerta
y le he puesto así, dibujada, me ha costado bastante dibujar esta compuerta. Y ahí tengo el diagrama de presiones resultantes. Ese que está aquí en la primera figura es diagrama de presiones resultantes. Porque yo también puedo hacer algunas cositas que ya lo voy a ver. O sea, en la primera opción A, la compuerta está inclinada hacia adelante. ¿Qué pasa con el agua? Está sobre la compuerta. Y el diagrama de presiones, 0 arriba, en forma lineal baja, hasta tomar el valor P a la profundidad H. La profundidad se mide verticalmente. La longitud de la compuerta es L, L mayúscula. Esto que está aquí es L, pero la profundidad del punto este de abajo es H, y eso también puede confundirlo. Entonces, a la hora de calcular el valor de R aquí, tenemos la presión gamma H, pero la resultante es gamma H por L por S dividido en 2. L es esto. Y ahora, ¿qué puedo hacer con esto? Y puedo hacer otra cosa. Directamente tomo una vertical que pase por el punto este, está acá abajo. Vamos a marcarlo. Ese punto. Trazo una vertical y divido el sistema en dos elementos. Una presión horizontal que tengo acá, cuya resultante es H, H grande. Un elemento de agua que está pesando, que viene a ser nuevamente un prisma de base BH y de altura S, que está pesando sobre la compuerta y su peso es W. Entonces, reducido el sistema en dos cosas, o lo hago como una resultante y directamente aplico las presiones resultantes, o puedo dividir el sistema en una presión horizontal, que es H, y un peso del agua W sobre la compuerta. Fíjense que H vector más W vector, ¿qué me da? El resultante. Exactamente, me da R. Y fíjense que los tres elementos van al mismo punto. ¿Y ese punto a qué altura está? Y en este caso particular, está a esa altura H sobre 3. O sea, W, H y R están concurriendo al mismo punto que está acá, que es un punto que, ¿cómo se llama en esto? Y vendría a ser, si yo lo tomo como una compuerta, el centro de presión. O sea que he dividido el problema en una presión horizontal y en un peso del agua, opción B. Nuevamente puedo calcular la fuerza horizontal H como gamma H, HS. Acuérdense que P es gamma H. Gamma H por H sobre 2 me da la superficie de este triángulo y por S me da el volumen de presiones. Y eso me da la fuerza. Y por supuesto que el peso del agua, W, es directamente gamma H, gamma H, B, dividido en 2 por S me da el volumen. Esta parte me da el volumen y por gamma me da el peso. Esta parte el volumen. Y esto que está acá es el gamma. Por lo tanto, se transforma en W fuerza. ¿Qué pasa si yo ahora inclino la compuerta hacia el otro lado? ¿Qué estoy haciendo acá?
El líquido va, El agua está haciendo empuje sobre la compuerta. Claro, o sea, estoy desalojando agua. ¿Ve? También puedo trabajar con la resultante de presiones. No hay ningún problema. ¿A qué distancia está OH sobre 3 en profundidad o a L sobre T en esta dimensión? Esto es L. Acá está desde acá para acá en forma inclinada como está la compuerta. L sobre 3. Y por supuesto, ya sabemos cómo se calcula R, porque R es la misma que arriba. La misma. Y aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? El sistema ahora ha desalojado agua, por lo tanto, lo que desalojó produce un empuje. Entonces lo puedo dividir en otro tema distinto a este de arriba. Ahora yo puedo tener la misma H que tengo aquí arriba, pero el W que tengo aquí se transformó en un E de empuje. Siempre E más H da R y dan en el mismo punto. Y por supuesto, tanto W como E tienen el mismo valor. Perdón. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Hay alguna pregunta de esto? Profe, disculpe, Sí. por un momento me perdí. Entonces, lo que hemos visto de la demostración era, primero que nuestra resultante va a ser a partir del cálculo del volumen, digamos, eh, por decirlo groseramente, digamos, del triángulo que tenemos aquí, ¿no? De la carga distribuida. Y bueno, lo otro que la demostración de dónde está el baricentro puede ser entonces. La demostración que hemos visto simplemente lo que hace es demostrar, es una demostración de que nosotros estamos trabajando con un sistema de carga, que en este caso son volúmenes de presiones, pero coincidentemente es lo mismo que trabajar con cargas distribuidas. Pero en este caso, ¿me entiendes? Porque si yo la compuerta, en este caso de compuertas de ancho constante, puedo trabajarlo así, como si fuera una carga distribuida común, como la que nos ha enseñado en la otra clase. Pero si el ancho S, en lugar de ser así, es diferente, por ejemplo, yo te digo, voy a trabajar con una compuerta de esta forma, circular, o circular con un triángulo aquí, que no tiene ya un ancho constante, tengo que tener en claro de que ya la resultante es la resultante del volumen de presión que está impactando sobre esa compuerta rara, que tiene una ubicación en el centro de presión igual que lo que hemos visto recién, pero en cambio la situación cambia cuando yo tengo que hacer el cálculo de R y de la posición de R en especial, no del tanto del cálculo de R. R va a ser el mismo, va a ser la presión media por el área de lo que sea que está ahí, de la forma que tiene, pero la posición de R va a cambiar. Porque ya no se trata de un sólido de presiones uniformes. En este caso es un regular, porque se trata de qué tipo. Tiene un prisma regular. Pues lo único que tiene la base, que tiene una forma, pero regularmente tiene la misma altura. ¿Se entiende? Sí, 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 gracias. O sea, siempre la voy a conseguir a la resultante como hemos calculado recién. Pero la posición de la resultante va a ser más difícil calcularla. En la otra, en compuertas planas de ancho variable, que en esta compuerta plana de ancho constante. Aparte aquí, fíjense que yo tengo algo que es constante
y plano y regular. Pero si yo aquí tuviera una cosa curva, también me sirve esto. Que también lo vamos a ver, porque nosotros en una de las primeras filminas, acuérdense que nosotros teníamos una compuerta de ancho constante que hacía así y luego se iba curva. Es como decirte, mira, tengo así aquí esto. ¿Ve? Claro. También valen estos cálculos, porque aquí, cuando sea de esa forma, yo tengo esto que está pesando. Por supuesto que aquí es un lío trazarle el diagrama, porque el diagrama va a empezar yendo así. No. ¿Y cómo termina aquí? Primero, el diagrama de presiones va a ser así, como lo hicimos recién. Pero ya aquí ya no puedo utilizar la resultante, porque es un lío, calcular, tenía que integrar. En cambio, puedo usar esto, donde yo acá voy a tener primero todo esto que está pesando, que puedo calcularlo, y luego la H. Entonces, cuando tengo estas figuras, que son figuras que tienen forma curva, pero de ancho constante, puedo utilizar mejor esta metodología, o esta metodología, esta que está acá. Porque aquí se me va a complicar, va a tener que integrar, no tiene sentido. Lo puedo hacer de una forma muy fácil, utilizando estas opciones B. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Vamos a un primer ejemplo y ya no vamos a continuar con la segunda clase después, ya para el viernes. Esto es una compuerta de un dique de ancho constante B, del tamaño de la compuerta viene a ser raíz de 2B, raíz de 2 por A por B, eso vendría a ser la superficie, porque tiene A por A, 45 para A. Esto vendría a ser B, tiene A arriba y A abajo, así, entonces esto está 45, por lo tanto esta longitud vendría a ser raíz de 2A por B, me da la superficie de la compuerta. A vale 3 metros, B, que viene a ser el ancho de la compuerta 2 metros, gamma del agua 10 kilonewton por metro cúbico, y me están pidiendo, fíjense que aquí tengo ya un tema, aquí arriba tengo un pequeño reticulado que está con un pistón acá sosteniendo la compuerta que puede girar en A. Entonces, en A tengo un apoyo. ¿Qué apoyo tengo? Fijo. Y en B tengo un apoyo móvil producido por este pistón hidráulico. Ahora, si yo le pido la mínima fuerza, porque la mínima fuerza para que mantenga cerrada esta estructura, significa que cuando yo aplique una fuerza en el pistón, en el punto B no va a haber una reacción en contra aquí, ¿ve? No va a haber una reacción así, va a ser igual a cero. Porque si yo aplico más fuerza, esta reacción empieza a tomar un valor y a mí no me interesa eso. Quiero saber la mínima fuerza que haga el pistón en B para mantener cerrada la compuerta de este dique. ¿Se entiende la pregunta? ¿Cómo sería la misma fuerza, profesor? La mínima fuerza significa para mantener cerrada. Vos imaginate, yo al pistón le pongo 10 kilonewton y es una fuerza que no lo tiene cerrado. Entonces, cuando llega a los 100 kilonewton, esto se cierra, pero no sigo aumentando la fuerza, porque acá en el punto B voy a tener una reacción así. ¿Ve?
Yo quiero que esa reacción sea igual a cero, o sea, que sea la mínima fuerza con el cual yo he cerrado, está cerrada, pero aquí no hay reacción en B. Solo hay fuerza así, producida por el pistón. Preguntas. Fuerza del pistón. Por supuesto que aquí lo estoy cortando. Voy cerrando, voy cerrando, voy cerrando, aplico más fuerza, hasta que toca justo el punto B. No quiero aplastarlo al punto B. Porque si yo sigo aumentando, y bueno, empiezo a pegar contra la pared y ya el hormigón empieza a reaccionar. No quiero. Quiero que vaya cerrando, 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 y ahí está. No quiero empujar. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, eso significa mínima fuerza. Porque si yo sigo aplicando sobre esa fuerza, va a seguir cerrada, pero ya el hormigón empieza a recibir fuerza de la compuerta porque la estoy empujando de más. ¿Ahora sí? La mínima fuerza sería que sea Para igual a la mantener presión, cerrada, digamos. la mínima fuerza para cerrarla, porque si yo pongo menos fuerza la puedo mantener abierta y sale agua. Sí, entiendo. Bien, bien, me alegro mucho. Espero que lo entiendan en los parciales, porque también le hago las preguntas, ¿no? Yo les vuelvo a decir, el tema acá es entenderlo a la materia. Bueno, el ancho es B. Acá tengo ya manifiesta la fuerza B para mantener cerrado sin presionar el hormigón. O sea, la reacción en B en contra de FB es cero. O sea, profe, que el momento de que respecto a que hace la presión del agua tiene que ser igual al de la fuerza del pistón, digamos. El momento que va a ser la presión aquí del agua, haciéndolo, a ver, espérate, ¿por qué se desapareció? Aquí hay un momento que trata de abrir, que es ¿quién? Eso es acción, o sea, La cupla activa. Trata de abrir y la F trata de cerrar, ¿verdad? Sí. Y yo cierro de más, aquí empieza a aparecer una fuerza de reacción. Yo no quiero que aparezca, quiero que sea cero y que esté justito cerrada. ¿Eso se entiende o no se entienden, chicos? Pues ¿sabe qué? Yo le puedo dar un Sí. ejemplo muy Sí, simple. entiendo. sí se entiende. Bueno, si se entiende, le voy a dar un ejemplo para que lo entiendan mejor todavía. Yo resulta que estoy colgado tengo una cuerda y abajo estoy sobre una balanza. Yo peso 74 kilos y no tiro de la cuerda. La balanza dice 74 y empiezo sin moverme, a hacer fuerza con mis manos y veo que la balanza dice 73, o sea, la manera más fácil de adelgazar. 72, 71, 40, 30, 0. Y sin embargo, los pies todavía están ahí. Pero yo estoy haciendo los 74 kilos de fuerza para arriba, levantándome a mí, sin despegar los pies. ¿Entienden? Sí, Esto es lo mismo. Yo empiezo a hacer fuerza, fuerza, fuerza con FB hasta que se cierra. Pero en B no hay ninguna reacción. Si sigo haciendo fuerza, empieza a aparecer una reacción. No quiero eso. Quiero la mínima. ¿Entendido? Y veo que he explicado que entienden. Señores, vamos con una opción A de resolución. La opción A es una manera de solucionar partido el problema. O sea, dividirlo en dos partes. Una con empuje, porque obviamente, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que ha hecho la compuerta? Ha desplazado el agua. Entonces, al desplazarla, yo tengo un faltante de agua hasta el nivel del agua, que es esta parte gris que está aquí. ¿Y eso qué produce en la hidráulica? Produce un empuje.
Entonces, para no ponerme, si esto fuera curvo, también me es fácil, porque simplemente tengo que sacar los volúmenes que están acá, y esos son empujes. Entonces, trazo una vertical, pongo las presiones a las distintas profundidades. PA está a profundidad 2A, PB está a profundidad 3A. Tengo ahora el trapecio de presiones aquí, y obviamente tiene una profundidad en forma perpendicular al dibujo que están viendo, que es de ancho B, porque es el ancho de la compuerta de ancho constante, que son 2 metros que están aquí, ¿no? Estos 2 metros. Si yo hacia adentro, acá tengo 2 metros. Eso es B. Bien. Entonces, la presión en A, como habíamos dicho, es gamma por la profundidad. La profundidad de A es 2A. Por lo tanto, multiplicamos, 3A vale 3 metros, bueno, nos da el siguiente número. La profundidad de B es 3A por 10, nos da 90 kilonewton por metro cuadrado, la presión en B. Así que puedo calcular la resultante número 1, porque dividido en dos triángulos, la carga distribuida, esa que ya saben ustedes cómo la podríamos ver, donde me da P por A por B dividido 2. Fíjense que la altura es A por PA dividido 2, me da el triangulito, y por B me da el volumen de presión. Haciendo la cuenta me da 180. R2 también es lo mismo, es PB por A por B dividido 2, y tengo 270. Ahora, los empujes, el empuje 1 es gamma por A por 2A de profundidad, o sea, la cara esta que se ve aquí es A por 2A, y por B, que habíamos visto recién, me da el volumen, y por gamma me da la fuerza. La fuerza de empuje E1. La fuerza de empuje E2 es A por A dividido 2 por B, y por gamma me da E2. Ahí tienen los numeritos. Una vez que tengo esto, fíjense que aquí todas las fuerzas R1, R2, E2 y E1 giran en sentido antihorario con respecto a A. Y FB, fuerza del pistón, gira en sentido horario. Y como tengo las reacciones en el punto A, X y ahí, tomo un momento ahí, no me interesa, a menos que tenga que hacer otro tipo de cálculos, que me pidan, por ejemplo, porque aquí también se puede hacer eso, ¿no? Voy a poner un poquito para atrás. Fíjense, yo aquí en un parcial, por ejemplo, le puedo decir, para la mínima fuerza que haga el pistón para mantener cerrada, ¿cuáles son las tensiones de estas barras? Ni siquiera le voy a preguntar esto, porque esto lo tienen que calcular lo mismo. Entonces ustedes sí tienen que dar cuenta de hacer todo esto y después llevar lo que aquí están calculando, o sea, la fuerza esta como acción sobre el reticulado. ¿Ves que la fuerza esta que está hacia abajo cierra la compuerta, pero la fuerza que está arriba acciona sobre el reticulado como una acción, como carga sobre el reticulado, que tiene un apoyo fijo en F y un apoyo móvil en E. Esto es una cosa simple, puedo poner algo más complicado. Bueno, habíamos llegado hasta acá. Tomamos momento en A y por supuesto todas las R y todas las E giran para un lado, multiplicadas por su brazo de palanca correspondiente. R1 por A sobre 3, R2 por 2A sobre 3, E1 por A sobre 2 y E2 por 2A sobre 3 tiene que ser igual a FB por A. Estas son cosas que ya la tienen que saber, así que no voy a andar dando tanta vuelta. Hay un montón de A, así que las puedo sacar. Así que directamente me quedan las fuerzas.
divisiones que hay. R1 vale 180 dividido en 3 me da 60, así que para el primer término los demás también lo pueden calcular. Y de ahí me cada 480, si hago sumatorio de fuerzas en X, ¿qué tengo en X? R1, R2 y AX. Ahí puedo calcular AX. Y aquí con sumatorio de fuerzas en Y puedo calcular AI, que son los empujes y FB verticales, cada una con su signo, y ahí saco los valores de cada uno. Estoy aplicando una opción. Puedo utilizar la otra opción. ¿Ya vieron esto para que pueda pasar al próximo? Yo sí. Bien. Sí, profe. Ahora lo que hacemos es aplicar las presiones resultantes, que la puedo sacar de dos maneras. O la saco al valor de la vertical y trazo y llevo PA, o también puedo hacer una línea aquí y empezar desde cero acá y trazar el diagrama de presiones así. Por supuesto que esto aquí da un triángulo. ¿Y qué es lo que saco? Solamente la parte que está aplicada sobre la compuerta. Tenemos esto. Entonces ahora tenemos un R1, un R2 que tienen valores distintos a los de antes, porque aquí ya la longitud que hay aquí es diferente. Antes era una vertical, aquí hay una inclinada a 45 grados. Y aquí están ya calculadas las distancias. 0,47A, 0,94A, que son las dos distancias calculadas. Por supuesto, la presión en A y presión en B la misma, solo que ahora la R1 es raíz de 2A, que viene a ser la longitud entre A y B, por B sobre 2, y por supuesto por la presión en A, y R2, presión en B, raíz de 2A, B sobre 2, me da R2, como sumatoria de momento en A, cada uno por su brazo de palanca, igual a FB por A. Unas son activas y otras son reactivas. Oplas, ¿no? Siendo los números pertinentes, fíjense que aquí hay una pequeña diferencia entre el valor de recién, que era 480 y 478, esos son por los decimales. O sea, fíjense cómo influye en un solo cálculo tan pequeño las cifras significativas. Por sumatoria de fuerza en X, por supuesto que tengo que hacer la proyección en X de R1 y de R2 y hacer las cuentas correspondientes. Como se trata de 45 grados, el seno y el coseno vale 0,707, tomo 0,7 directamente, 0,707, ¿no? Tomo la primera cifra, con lo cual aquí me da una diferencia de 1 y aquí también, el otro da 30 y el otro da 450. Y con esto terminamos la primera parte de hidrostática. Vamos a continuar el día viernes con la segunda parte, donde vamos a ver otros cálculos. Si no hay más preguntas, cada vez menos participantes, les digo, después van a andar mal en los parciales, ¿no? 40 participantes. Bueno. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, ¿me escucha? Sí. Bien, ¿cómo es que la distancia esa B afecta al cálculo de la resultante y eso? Eso no llega a comprender. Perdón, no te entiendo. ¿Por qué la distancia a la B igual a 2 metros afecta al cálculo de la resultante? No afecta. Las cifras significativas son, la otra eran números redondos y esta tiene senos, cosenos, entonces hay un 1, en 500 tenés 1 de diferencia. Ah, bien. Eso es nada más, porque cuando vos empezás a trabajar con senos y cosenos, vos podés usar, por ejemplo,
qué sé yo, o raíz de 2, 1, 41, 42, bla, 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 o tomo 1,4 y me va a dar un resultado distinto. Eso es lo que estoy diciendo. O sea, depende de la cantidad de cifras que yo utilice en el cálculo, va a ser la más aproximación entre uno y otro, pero generalmente son mínimamente un 0,1% la diferencia. Nada. ¿De acuerdo? Profesor, Sí. también se puede ver decompuesto, digamos, el trapecio como un triángulo rectángulo y un Podría rectángulo. haber resuelto así, mira. Pero ahí sí te quiero ver si te equivocas. O sea, yo acá puedo hacer un rectángulo abajo y un triangulito arriba. O sea, tengo un rectángulo abajo de presión PA y aquí me queda ¿qué? La diferencia entre PB y PA. Y si lo hace mal, lamento. Así que fíjense bien cuando dividan las cargas. Porque nosotros lo que vemos es justamente ahí. Si ustedes cometen errores en eso. Yo acá tengo un rectángulo. La superficie del rectángulo es PA por la longitud entre AB que viene a ser raíz de 2A. Y el otro, la superficie es PB menos PA por raíz de 2A dividido en 2. Y se olvidan el 2. Y encima el brazo de palanca del rectángulo está en la mitad y en este está en 0,94 de A. Y ahí se equivocan. Y para mí eso es una equivocación. Y el que corrija, para mí, cualquiera de los ingenieros, va a decir, no, tú no sabes cómo operar. Por eso yo les recomiendo utilizar siempre, cuando hay trapecios, 2 triángulos, porque siempre es la misma distancia. Y no hay que hacer diferencia. Bueno, eso ya es, como les digo, ustedes acá pueden resolver como ustedes quieran, pero tienen que estar bien. Puedo usar 2 triángulos, un rectángulo y un triángulo, como ustedes quieran, pero tiene que estar bien. Si no está mal el problema. Profe, Sí. Perdón, para terminar de entender, en los ejercicios anteriores, cuando hacíamos el cálculo de las resultantes de las cargas distribuidas, Sí. era equivalente, habíamos visto por demostración que era equivalente al calcular el área, ¿no? de la forma geométrica que me quedaba esta carga distribuida. Claro. En este caso, No, en este caso es igual. O sea, claro, si yo tengo una carga distribuida de forma rectangular o triangular o trapecial, hago lo mismo. Lo que pasa es que en este caso ya no tengo una carga distribuida, tengo un volumen de presión. claro. Por eso es que lo Entonces, multiplico por entonces tenés que multiplicar por el ancho que tenga el volumen de presión. B, claro, S, lo que sea. No es que hay algo distinto. No, está bien lo que está haciendo como superficie esto. Pero ahí me quedo con la superficie del triángulo. ¿Y qué pasa con la otra parte que me hace el volumen de presión? claro. Bien, gracias. Bien. Sigan preguntando porque este tema se viven equivocando. No sé si no estudian. ¿Algo más? O Yo sea, me quedé sin duda. Gracias. es una carga distribuida, pero volumétrica. Por eso se llama sólido de presión, volumen de presión. Bien, muchas gracias, profe. Ahora sí entendí. Bien. Y tengan en cuenta algo. Cuando es superficie plana de ancho constante, ese volumen es regular, tiene formas regulares. Cuando no tiene ancho constante es irregular, o sea que es distinto. Que lo vamos a ver la clase que viene. ¿De acuerdo? Si no hay más preguntas, señores, cerrada la clase y ya está. El día viernes también va a ser en forma virtual y puede que empiece a las 4 o a las 4:30, porque ya es más corta la clase, ¿no? Bien, profe. Muchas gracias. Me retiro. Nos vemos entonces el viernes, señores, que tengan buenas noches. Chao, profe, gracias. Chao. Buenas noches. Buenas noches.